Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 4 de octubre, bienvenidos a Primer Click. Al cierre de la semana estamos a la espera de la respuesta de Israel contra Irán. En Europa se aprueban tarifas a los vehículos eléctricos fabricados en China. Las miradas de Wall Street están en las cifras laborales y en nuestra entrevista de los viernes hablamos sobre México. Comencemos por revisar lo que está pasando en los mercados a esta hora. Vemos un esfuerzo por dejar atrás las pérdidas de los últimos días, dejar atrás el nerviosismo que instaló en los mercados ese ataque con misiles de Irán contra Israel. Y los mercados buscan un viernes al alza. A esta hora vemos avances moderados en Europa. El stock 600 sube 0,16% después de una sesión positiva. En Asia, el índice regional subió 0,71%. Vimos incluso que se reactivó el rally de las acciones chinas con el Hang Seng subiendo 2,8% en la sesión. Los futuros de Wall Street también se alinean con alzas moderadas. Lidera el Nasdaq con un avance de 0,17%. El S&P 500 algo más débil, apenas 0,09%, pero tratando de defender una apertura en verde. El dólar frena su avance, se mantiene, sin embargo, en su mayor nivel en 6 semanas, muy a la espera de las cifras que conocerán hoy en Estados Unidos sobre la salud del mercado laboral. Este es el evento más importante en la agenda de hoy y la expectativa del mercado es que se confirme un septiembre que estuvo marcado por una fuerte actividad en el área de servicios. Así lo mostró ayer el índice PMI de ese sector, que arrojó su mayor avance desde febrero de 2023, y que también se confirme un septiembre en el que el mercado laboral, si bien se desaceleró un poco en contrataciones, no se ha visto afectado en términos de despidos. Tuvimos en los últimos días ya algunas pistas, recibimos esas encuestas de ofertas laborales, de contrataciones en el sector privado, pero es el reporte de hoy el más importante. ¿Cuáles son las cifras a mirar? Los analistas proyectan que la tasa de desempleo se mantuvo en 4,2%, fue la variación mostrada en agosto, y en las contrataciones no agrícolas se espera ver una cifra de 140,000. Esto implicaría una ligera desaceleración desde la cifra de agosto, que fue 142,000, y lo que podría generar mayores movimientos en el mercado sería una revisión a las cifras de creación de empleos de meses pasados, algo que ya ha hecho Estados Unidos este año, y también una tasa de desempleo que suba a 4,3 o incluso 4,4%. Esto podría dar fuerza a las expectativas de que la Fed tiene espacio para avanzar con un segundo recorte de 50 puntos base en su reunión de noviembre. Por el contrario, si vemos que las cifras se alinean con las expectativas, si se confirma todavía ese mercado laboral bastante saludable, se quita peso, se quita argumentos a quienes defienden esta idea de una Fed más agresiva y más bien las expectativas deberían alinearse con las proyecciones que ya ha dado señales la Fed, y es 2 recortes más para este año de 25 puntos cada uno. Eso es lo que va a dominar en las primeras horas de la mañana. El reporte va a llegar muy temprano a las 8:30 de Nueva York, también 8:30 de Chile. Hemos tenido ya noticias en Europa y bastante importantes. La Unión Europea aprobó hace pocas horas imponer tarifas a los vehículos eléctricos, no solo de marcas chinas, sino a los vehículos eléctricos fabricados en ese país y que sean importados al bloque europeo. Las tarifas se aplicarían en forma diferenciada. Las menores serían para Tesla, que produce gran cantidad de sus autos para Europa en sus fábricas en China. Tendrían un arancel extra de 7,6%. Ya Europa aplica un arancel de 10% a los autos importados. Así Tesla sumaría 7,6% más, pero marcas chinas como SAIC, como NIO, enfrentarían
aranceles extra de hasta 35%. Esta es parte de la campaña de la Unión Europea para defender a sus automotrices, para defender su mercado interno. Sin embargo, Alemania votó en contra porque la medida promete afectar gravemente a las automotrices de ese país que ya están de por sí en problemas y que podrían enfrentar ahora un bloqueo, el cierre del mercado chino, que es su principal mercado para muchas automotrices alemanas y también, sin duda, sin discusión, el mercado más grande para vehículos eléctricos en el mundo. Ahora hay que esperar la respuesta de Beijing y este es un capítulo más en esta guerra comercial, en esta ola de proteccionismo que estamos viendo en Occidente en respuesta al aumento de las exportaciones de China. Otro tema que nos va a mantener atentos hoy y seguramente durante el fin de semana es el conflicto en Medio Oriente. El mundo está a la espera de cuál va a ser la represalia de Israel al ataque de misiles lanzado por Irán. El petróleo acumula ya un alza de 8% esta semana en reacción a las expectativas de que un escalamiento de la violencia en esa región afecte el suministro. Esta mañana el petróleo avanza también casi 1%. El barril de crudo Brent ya supera los $78. Y ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal. Y este viernes hablamos de México. El cambio de gobierno en ese país ha sido uno de los eventos más importantes también esta semana. El retiro de AMLO y la presidencia de Claudia Sheinbaum marca un momento muy importante para México en un contexto en que podría beneficiarse de las condiciones para dar ese gran salto al desarrollo y con ello arrastrar también a otros países de Latinoamérica. ¿Será posible, Claudia Sheinbaum, de dirigir a México en ese camino? Conversamos con Priscila Robledo, ella es economista jefe de Fintual, sobre cómo ha recibido el mercado los primeros comentarios, el primer discurso de Sheinbaum, cómo se ve también desde el sector financiero, desde el sector privado, los planes o la falta de ellos para aprovechar esta positiva coyuntura que tiene México, pero también muchos desafíos. Quisiera comenzar por la reacción que has visto esta semana, primera semana desde que asume la nueva presidenta. ¿Cómo has visto la reacción del mercado? ¿Es lo que esperabas o no? En realidad, en su discurso inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum dio algunas palabras que le gustaron a los mercados. Prometió mantener la economía de Banxico, de Banco de México, prometió una política fiscal responsable, también prometió impulsar la inversión pública y privada. Y además, algo muy importante es que enfatizó la importancia del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC o el USMCA, como le queramos llamar, ¿no? Para impulsar la relocalización, el famoso nearshoring de las empresas, el desarrollo regional, etcétera. Y además anunció un programa de digitalización para facilitar trámites, incentivar la inversión, etcétera. Estas son palabras que le gustaron a los mercados. Ahora, hubo otros temas que los mercados decidieron pasar por alto por ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, Sheinbaum se comprometió a mantener estables los precios de la canasta básica. Estos son, pues, interferencias al mercado que normalmente generan disrupciones, ineficiencias. También dijo que seguirá aumentando el salario mínimo. De hecho, hoy por hoy, acaba de decir hace unos minutos que la idea es que suba 12% el salario el próximo año. Y esto con el objetivo, ya dice, de que llegue a 2,5 canastas básicas el salario mínimo. Pero después de los enormes aumentos que hubo en el salario mínimo con AMLO, hoy por hoy el salario mínimo está cerca del promedio del salario en México. Es decir, ya no es que el salario mínimo está muy bajo y que no pasa nada si lo subes porque no es vinculante, sino que ahora sí. Y va a ser difícil seguir subiendo el salario mínimo sin aumentar a su vez la inflación o sin reducir el empleo formal, por ejemplo. Definitivamente políticas que el mercado sabe que pueden generar consecuencias negativas, pero por ahora decidió no fijarse en eso y darle el voto de confianza. Te doy un ejemplo, el peso mexicano ha subido en los últimos días cerca de 1%.
en lo que va de octubre, versus la canasta de monedas emergentes. De hecho, te podría decir que prácticamente ninguna otra moneda emergente está en terreno positivo versus el dólar. Entonces, por ahora, pues el mercado le dio su voto de confianza, le está dando su voto de confianza. Pero quizás esa reacción del peso se debe más bien mm, a que el discurso fue menos malo o menos negativo de lo que se había previsto. Definitivamente, y de hecho por eso te iba a decir que con el disclaimer o con la salvedad de que el peso, por ejemplo, sigue cerca de 13% más débil en lo que va del año, o sea, no es que tiene toda la confianza de los mercados, no es que ya de pronto todo el mundo piensa que todo está bien, simplemente que, claro, estas, si quieres, dulces al mercado de que no me voy a meter con la autonomía de Banjico, no, es música para los oídos de los mercados, a pesar de que todavía quedan muchas dudas de cómo realmente lo va a lograr, con tanto compromiso social, con tantas compromiso pues, de becas, de apoyos, de gasto, con el compromiso de no subir los impuestos, sin mucho espacio, cómo realmente va a calzar todos estos compromisos, todas estas promesas, es una gran interrogante, pero por ahora fue mejor recibido quizás de lo que algunos esperaban. ¿Y cómo se ha planteado el presupuesto para el próximo año? Hay muchas dudas con respecto al tema fiscal y de hecho el tema fiscal va a ser el primer desafío que tenga que resolver Claudia Sheinbaum. No queda muy claro cómo es que va a garantizar la sostenibilidad fiscal, es decir, apretarse el cinturón, bajar los gastos, tratar de subir los ingresos para reducir el déficit y que la deuda no siga subiendo, sin implementar una reforma tributaria, que es algo que tanto ella como AMLO han dicho que no se necesita. Va a ser muy difícil que pueda mantener un alto gasto social y al mismo tiempo, pues garantizar esta disciplina de la que está hablando, ¿no? Hay que recordar que el último año, o sea, este año, en 2024, el último de la administración de AMLO, el déficit fiscal va a llegar a cerca de 6% del PIB. Claudia en realidad tiene que bajarlo porque no hacerlo sería prácticamente dispararse en el pie, en el sentido de que los inversionistas probablemente extrapolarían esto a los 6 próximos años y Mm. dirían, ¿sabes qué? Falta compromiso, falta sostenibilidad. Y bueno, y otra cosa muy importante es que parte de mayor gasto social que hizo AMLO fue financiado con ahorros, ¿no? que tenía México, con lo que le dicen, o sea, los fondos soberanos o famosamente reconocidos como Rainy Day Funds, ¿no? Y Ujú. esos son recursos que Sheinbaum ya no va a tener. Pues adelantándome quizás un poco, pero sí se ve un tema muy desafiante en el que ya no va a haber quizás tanto espacio para algún impulso fiscal el próximo año y realmente pues esa es la gran interrogante, ¿cómo es que, de dónde es que van a salir? Porque además de haberse comprometido a mantener todos los programas que impulsó AMLO, va a agregar otros nuevos tres, entonces como que algo no cuadra un poco. Eso, te digo, introduce el desafío también de crecimiento que tiene México. Ya de por sí, el primer año de los gobiernos en general suele ser difícil y de bajo crecimiento por temas de ejecución presupuestaria. Además, pues el tema de que va a tener que bajar el déficit. Además, está lidiando con un alto grado de incertidumbre interna y externa, con el tema de las elecciones en Estados Unidos, etcétera. Entonces, en realidad, y bueno, y además que no se nos olvide un tema súper importante, que es que acaban de aprobar la reforma judicial, que también introduce un grado de incertidumbre extra interno. Entonces, todo esto en realidad va a ser, pues, es desafiante. Los inversionistas están en un momento de como pues wait and see, diríamos, ¿no? O sea, como a ver cómo se resuelve todo esto antes de, pues, meterme a comprometer recursos en el país, ¿no? Trajiste más adelante el tema que también esperaba plantear, que era el de las elecciones en Estados Unidos.
y es cuáles son los escenarios que se plantean para México, ya sea gane Kamala Harris, ya sea Donald Trump. Sin meternos quizás en temas, porque podemos estar hablando de esto todo el día, pero en general, se ve que ninguno de los dos escenarios, o sea, que en cualquier escenario no va a ser muy, muy fácil para México. ¿Por qué? Porque, por un lado, Trump ya ha amenazado con poner aranceles de 20% a las importaciones desde todos los países y eso no excluye a México. Además, ha dicho hace recientemente que va a poner un arancel de 100% a las importaciones de autos desde México. Ahora, sí es verdad que no es tan claro qué tanto de esto lo va a poder implementar, porque esto violaría los acuerdos comerciales, pero pues sabemos que Trump no necesariamente le importa si viola o no viola los tratados. Entonces la amenaza está ahí y es un tema que además tiene impactos porque pues de nuevo es un tema que genera incertidumbre. Por el otro lado, llega a ganar Harris y tampoco la tiene muy sencilla México porque Harris de hecho se opuso al USMCA. Ella no, o sea, ella lo rechazó y lo rechazó porque pensaba que no hacían suficiente para proteger las regulaciones laborales, ambientales, etcétera. La revisión que va a haber del USMCA, que está planeada para mediados de 2026, es una oportunidad para Harris de mandar una señal de que es un tratado malo, de que no debió de existir un poco y de que se tiene que revisar. Y muy seguramente ella va a tomar una postura más estricta en la revisión. Entonces, en ninguno de los dos casos uno puede decir, ya salvé con el tema político. Cierto que los dos candidatos en Estados Unidos tienen una postura bastante proteccionista. ¿Crees que en ese sentido, y ya es una idea que me vino escuchando tu análisis, crees que el mercado ha sobreestimado el potencial del nearshoring para México? Mira, es una gran pregunta, Marce, y te cuento que es una pregunta que sale y vuelve a salir y sigue siendo recurrente entre analistas, entre políticos, entre hacedores de política, ¿no? En el país. El nearshoring es una promesa de gran potencial, y eso nadie lo duda, pero es algo que no se ha materializado claramente todavía, al menos al juzgar por los datos, ¿ok? O sea, si uno ve los datos de inversión extranjera directa, etcétera, no se ve claramente que sea algo que ya esté pasando. Eh, la búsqueda por acortar estas cadenas de suministro es real y no hay nadie en el empresariado industrial que te niegue que es real, ¿no? Que te niegue que hay demanda por espacios industriales, etcétera. Pero para aprovechar este gran potencial se necesitan otras condiciones como disponibilidad de recursos naturales, energéticos, buena conectividad, seguridad, reglas del juego claras, que hoy por hoy no necesariamente están. Y esta mayor incertidumbre a la que se enfrenta México, pues hoy rema en sentido contrario, ¿no? Eh, Ahora, la buena noticia es que sí, Sheinbaum reconoce que hay retos en el sector energético, por ejemplo, y que se necesitan inversiones en generación y transmisión eléctrica. También reconoce que se necesita implementar pues reformas para aumentar la productividad, para la inversión, pero en realidad no es algo que va a venir si no hacemos nada, ¿no? O sea, es algo que tiene un gran potencial y que hay que ver si hacemos lo correcto para aprovecharlo. De nuevo, la revisión, por ejemplo, del USMCA en 2026 es un tema que va a causar cierta incertidumbre, que le pone un signo de interrogación a toda esta ola de nearshoring. En esa revisión es muy probable que Estados Unidos va a presionar a México, al menos en 4 temas. Uno es la migración, que obviamente que ambos candidatos hablan de eso. La crisis del fentanilo, que se piensa que mucho de eso tiene que ver con, o que México está jugando un rol
en eso, la reforma judicial y los lazos de inversión que tiene México con China. Entonces, independientemente de quién gane, va a ser algo que los candidatos van a traer a la mesa y no va a ser una negociación sencilla. Y por tanto, con estos como signos de interrogación, pues no es tan fácil, como te digo, que los inversionistas, a pesar de que está el potencial ahí, digan, sabes que sí va y sabes que sí muevo mi planta y sabes que, porque son inversiones pues de muy largo plazo al final de cuentas. Te diría que hoy por hoy es un potencial que existe, pero que hay que hacer cosas para aprovecharlo. Y se ve que hay un plan para hacer esas cosas que se necesitan y te pregunto porque vimos al menos desde afuera que Sheinbaum llega al poder con una lista como con el to-do list, ¿no? Pero ya marcado por AMLO, con una reforma judicial ya aprobada. Tengo entendido que las otras reformas en agenda son todavía bastante más políticas que económicas. No sé si ella ha presentado como, no sé si llamarle un cronograma, pero sí un plan de reformas para eso, para solucionar la crisis energética, que para quienes no saben, México tiene un gran problema de déficit de energía, para solucionar el tema de la baja productividad, o más bien para elevar la productividad. ¿Ha presentado un plan para ello? No, o sea, ha presentado, ya, Respuesta pero corta, no. respuesta corta, plan así concreto de cómo lo va a hacer, no. Intenciones sí. Y la intención no es lo que cuenta, lo sé, ¿no? Pero sí al menos sugiere que existe ahí potencialmente alguna idea de avanzar en ese sentido. En su primera mañanera, que es otra tradición que Claudia va a continuar, ¿no? Eh, Habló de 100 promesas. Entre ellas sí estaba un plan como para aprovechar el nearshoring, un plan para digitalizar, un plan para trabajar con el sector privado y aumentar la inversión privada, etcétera. Estas son palabras que quizás de AMLO no hubieran venido. Entonces, algo de avance hay. Y además hay que decir que Claudia, bueno, probablemente todos estamos al tanto de esto, pero tiene el músculo político para aprobar cualquier cosa que quiera, ¿no? O sea, o que se proponga porque tiene la aprobación bien sencilla en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No tan sencilla, pero o sea, lo conseguiría en su Pero, momento si pero, lo necesita. pero tiene ese apoyo. Yo me pregunto cuánto del partido, cuánto de Morena responde a ella y cuánto a AMLO. O sea, me Mira, pregunto si si es, ella realmente tiene esa influencia que tiene AMLO sobre Morena. te diría que si es un esfuerzo coordinado con él, sí. La respuesta clara es sí. Si es un esfuerzo que no está tan claramente coordinado con él, ahí entra la duda. Pero de qué hay espacio, hay espacio. Hay espacio de negociación, hay espacio de que lo presente. Entonces, la intención está y las herramientas para llevarlo a cabo también están. El plan concreto no está todavía, pero pues es un inicio, que reconozca la necesidad, que reconozca la prioridad y habrá que ver si se lleva adelante o no. No, pero como tú dices, quizás pudiesen parecer que son solo palabras, pero es importante también la sutileza del cambio de tono y la actitud hacia el sector privado, ¿no? No pasa Eh, desapercibido. es definitivamente una señal, y es una señal que le gusta escuchar a los mercados, es una señal que lo mencione, es una señal que sea parte, o sea, que el nearshoring sea parte del discurso, que la inversión privada sea parte del discurso, que la productividad sea parte del discurso. ¿Pero crees que hay posibilidad de que haya un avance en inversiones, de que haya un impulso en la producción, en el crecimiento, hasta que no haya una definición clara, primero de qué pasa con Estados Unidos y segundo, qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? De nuevo, una respuesta corta es que el potencial sí está. De hecho, yo ayer mismo estaba en una conferencia con inversionistas y participantes de mercado y a pesar de que todo el mundo está pues muy consciente de los retos que enfrenta México,
y de la incertidumbre, siguen estando muy interesados en el país por varias razones. Entre ellas, pues, el potencial de inteligencia artificial, el potencial también del nearshoring, el potencial, o sea, de aprovechar todas estas olas, o sea, estas dos olas, al menos de estas dos olas muy importantes que podrían aumentar la productividad en México. Ahora, hoy por hoy, ¿qué tanto de esto se espera no se espera en realidad un boom para México pronto? Porque la sombra de la incertidumbre pues sigue ahí. De hecho, sin irnos más lejos, en la encuesta de Banjico, los analistas pasaron de esperar un crecimiento para 2024 de 2,4% a la última cifra fue 1,5% para este año. Y para el próximo pasaron de esperar 2% a esperar 1,2%. Es decir, nadie está esperando un crecimiento estelar, ¿no? Pero sí hay cierta potencial que de ser aprovechado, pues va a ser interesante. Pero en realidad, claro, la sombra de esto, te digo, está. Bueno, es que pensar en recortar un déficit fiscal primero, como tú decías, cumplir todas las promesas de subsidios, ayudas sociales y gasto público, al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que está en 6%, todo eso con una economía que crece el 1%, no nos dan un poco los números. No, claro, no dan. O sea, en realidad, el mercado, los inversionistas en general, mucho de su esfuerzo últimamente ha estado en descifrar si Sheinbaum se va a distanciar o no de AMLO y cuánto y en qué tipo de políticas. Tú sabes que AMLO le llama a su proyecto político la 4T y Claudia misma ha dicho que ella va a llevar a cabo el segundo piso de la 4T. Es decir, no hay ninguna duda, ella ha sido súper clara intencionalmente en que no hay espacio de dudas de que ella está de acuerdo con las políticas de AMLO y que va a buscar en general trabajar sobre esas bases, construir sobre eso, sobre sus lineamientos. Y yo creo que los mercados han estado, pues, lo tienen bastante claro, ¿no? Y eso significa, de nuevo, esto significa reducir pues, la desigualdad social y económica, aumentar el papel del Estado en la economía, que eso es algo que tú sabes que los mercados normalmente levantan la ceja cuando escuchan En el eso. caso, y en el caso de México, el Estado a través de las Fuerzas Armadas, a través de los militares. También, y también aumentar el rol a través de aumentar el gasto público como porcentaje del PIB en general, o sea, en que esté mucho más metido. ¿Hay algún sector que tenga un escenario como más positivo hacia adelante? El primero que se me ocurre, Marce, pues, las energías renovables, que eso es algo que AMLO no estaba de acuerdo con, o sea, nunca le gustó, nunca impulsó. Claudia sí tiene un plan de desarrollar energías renovables. Veremos también cómo eso conversa con las políticas de AMLO, ¿no? Porque, por ejemplo, AMLO quiere priorizar a la empresa de producción eléctrica, la CFE, o sea, nacional, y ella se comprometió a que la producción eléctrica, al menos el 54%, siga siendo de la CFE. No sé si cuadra las iniciativas que ella tiene, pero por lo menos está un poco más vivo la esperanza por ahí. Entonces, ese es uno de los sectores. Otro sector que quizás sea, por ejemplo, consumo discrecional, bueno, y no discrecional también, y esto es porque como te digo, si es que ella sí llega a poder implementar todas estas ayudas, a pesar de que las ayudas, por un lado, pues presionan las finanzas, al mismo tiempo sí pues le transfieren más recursos a la gente. Y un tercero son los ferrocarriles, pues un área que AMLO empezó a desarrollar, pero ella quiere seguir desarrollando. Entonces, ese va a ser otro plan que tiene y que quizás pues un área, un sector que va a seguir impulsando. Gracias por acompañarnos hoy.
Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.